Y vamos a hablar de la geometría en sí, ¿correcto? Ahí, por ejemplo, ¿no? Tenemos el inicio y la necesidad de la geometría. Muchos a veces dicen, ¿no? Profesor, pero, o yo he escuchado, ¿no? ¿Para qué me sirve la geometría estudiar? Yo lo he escuchado. Pero en realidad la geometría, aunque no lo parezca, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué? Mira, ve, dice, en la cultura egipcia hubo aportes muy importantes por la necesidad de construir y de aplicarlo en la división de terrenos destinados a su actividad económica más importante. ¿Correcto? Dice, la agricultura, pero en Grecia fue en donde se desarrolló la geometría como ciencia, ¿no? Siendo Euclides considerado como el padre de la geometría elemental, ¿correcto? Euclides fue considerado de esa manera. Ahora, entonces ya sabes que ¿dónde comenzó la geometría? En Egipto, pero ¿dónde se desarrolló? Fue en Grecia, ¿correcto? Fue en Grecia. Ahora, dice la siguiente, ¿correcto? ¿Qué pasó? Dice, aprendizajes esperados. ¿Qué dice? Uno es identificar figuras geométricas a partir de los objetos que conocemos. Diferenciar entre elemento y figura geométrica. Usar herramientas como las escuadras, compases, sí, mayormente en geometría se utiliza eso. ¿Ya? Acá vamos a, por ejemplo, contar puntos de corte observando y analizando los gráficos. Profesor, ¿para qué me sirve eso? Yo no sé para qué me puede servir contar puntos de corte observando y analizando los gráficos. Chicos, en geometría, al inicio tienes que saber todo esto. ¿Por qué? Porque cuando tú llegues a geometría en el espacio, quizás alguien por ahí ya lo ha llevado, le hayan enseñado algo básico de geometría en el espacio, tienen que tener sumamente bastante visión. Tienes que en tu mente, o sea, ellos te pueden dar un gráfico y tú tienes que en tu mente ponerlo como si fuera, ¿qué cosa? Tendrías que ponerlo más o menos como de una forma, así como les puedo decir, imaginártelo, ¿no? Imaginártelo en 3D en tu cerebro. Entonces, hay que tener mucho, pero mucha imaginación en geometría, ¿sí? En geometría. Entonces, ahora dice, reconocer las diferentes distancias utilizando unidades de longitud, sí. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mira, ve, saberes previos. Por ejemplo, tenemos figuras planas, ¿correcto? Mira, tenemos figuras planas como... Ahora, quiero que uno, acá es muy importante conocer esto. Por ejemplo, tenemos acá, esto es una figura plana, ¿sí? Por ejemplo, esto lo conocemos, que es un triángulo, ¿cierto? ¿Esto qué será? ¿Esto de acá qué será? ¿Alguien que me diga? ¿Qué tipo de figura es? Es una figura... Cuadrilátero. Un cuadrilátero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene 4 lados. Profesor, ¿pero es parecido a un trapecio? Sí, parecido, pero más que todo lo catalogamos o lo clasificamos en un cuadrilátero, ¿correcto? Ahora, profesor, hay algo que quiero que diferencien. Esto es un círculo, esto es una circunferencia. ¿Y qué cosa es un círculo, profesor? Un círculo, ¿ya? Viene a ser la parte interna, ¿correcto? Viene a ser la parte interna, ¿ya? La parte interna, o sea, la región interna se llama círculo, ¿ya? Muchos confundimos círculo con circunferencia. Circunferencia viene a ser los bordes, ¿correcto? Del círculo, ¿correcto? Ahí está, mira, ve. Toda esa franja azul viene a ser la circunferencia y lo que está dentro viene a ser el área circular, ¿correcto? En geometría es muy importante diferenciar eso, ¿sí? Y eso da para cualquier figura, inclusive para un triángulo tenemos lo que es esto, son los lados, ¿correcto? Y la parte de adentro, ¿cómo se llama? Área o región triangular, ¿correcto? Eso es lo que muy común se le llama área, ¿correcto? Lo que más o menos se conoce como área. Ahora, por ejemplo, acá también tenemos figuras espaciales. ¿Por qué espaciales, profesor?
porque no los vemos como figuras planas. Por ejemplo, tú los ves solamente en un plano, o sea, como si fuera un triángulo o algo echado, ¿cierto? Pero acá podemos ver, ¿qué figura es esto, por ejemplo? El de ahí. Es muy importante saber cómo se llaman esas figuras. Cilindro. Cilindro, esto es un cono. ¿Este cómo se llama? El primero. Prisma. Prisma, ¿correcto? Es lo básico. Es lo básico de la geometría, ¿no? Conocer las figuras y todo lo demás, ¿sí? Entonces, mira, esa es la diferencia entre figuras espaciales, ¿correcto? Con figuras planas, ¿correcto? Mayormente en geometría al inicio trabajamos con figuras planas, pero cuando lleguemos a áreas, vamos a trabajar bastante, ¿qué cosa? Lo de acá, ¿sí? Figuras espaciales. Vamos a trabajar arista, altura, vamos a trabajar radio, diámetro, ¿sí? La generatriz, ¿sí? Hay muchas cosas que vinculan a las figuras espaciales, ¿sí? Ahora, a ver, continuemos. Esto es prácticamente así, tenemos un montón de teoría, ¿correcto? Ahora tenemos los conceptos básicos, ¿sí? Tenemos que conocer los conceptos básicos. Algunos quizás ya lo saben, algunos no, porque siempre mayormente eso se toca, pero vamos a comenzar igualito para todos, ¿sí? Para todos vamos a comenzar y hacer un pequeño recuento, ¿no? Dice, definición de los elementos de la geometría. Tenemos cuáles son los tres básicos, el punto, la recta y el plano, ¿correcto? Estos son los tres elementos básicos, ¿correcto? Esos son los tres elementos básicos de la geometría, el punto, la recta y el plano. Profesor, ¿por qué son importantes? Por ejemplo, el punto es la idea geométrica más pequeña y se le representa con una letra mayúscula. Por ejemplo, el punto A, el punto E. Es la idea geométrica más pequeña. Y profesor, y de ahí continúa la recta. Pero si te das cuenta, la recta, ¿qué cosa es? Es la idea geométrica formada por infinitos puntos sucesivos. O sea, la unión de un montón de puntos sucesivos ha formado una recta. Entonces estamos viendo eso, ¿sí? La recta viene ¿de dónde? De el punto, de un conjunto de puntos, ¿cierto? Mira, esto vendría a ser una recta. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es un segmento? Que es muy importante saber. ¿Alguien me puede definir qué es un segmento? ¿Nadie? Parte de una recta. Parte de una recta o porción de una recta. Por ejemplo, yo agarro un punto de acá y lo agarro hasta acá. Por ejemplo, ahí le pongo punto A y punto B. Esa partecita de ahí, ya, esa parte de ahí, mira, vamos a ponerlo así, más grueso. Esto de ahí viene a ser un segmento, ¿correcto? El segmento es una parte, una porción de una recta, ¿sí? Ahora, por ejemplo, acá miren, ¿cómo se representa? Mira, dice una recta con una letra minúscula. Y de esa manera, mira, ve, es como que le han puesto, mira, M, ¿no? Le han puesto M con minúscula, no mayúscula, es diferente al punto, con una recta, de esta manera. Ese es cómo se representa una recta. Recta M dice, porque las rectas tienen nombres, al igual que los puntos, ¿sí? Ahora, el plano, ¿qué es el plano? Es la superficie geométrica ilimitada, que puede contener ya completamente puntos y rectas. O sea, en un plano existe infinidad de rectas y también existe infinidad de puntos, ¿correcto? Existe puntos y existe rectas. Un momento, chicos, un momento, por favor.
Ya, a ver chicos, continuemos. Entonces, en el plano existen un montón de ¿qué? Existe un montón de rectas y de puntos, ¿correcto? Y mayormente el plano ¿qué cosa? Se representa como si fuera un cuadrilátero, como si fuera un paralelogramo. No necesariamente así, ¿ah? Un plano también podemos decir que es esto, o como un cuadrado, pero tiene cualquier cuadrilátero, ¿correcto? Cualquier cuadrilátero. Ahí está, mira, ve. Por ejemplo, ahí está. Puede ser así, parecido a un rombo, ¿sí? Parecido a un rombo. Pero dice que se representa, ¿qué cosa? Con una letra mayúscula, o sea, plano Q, por ejemplo, ¿sí? De esa manera lo estamos representando. Entonces, ahora, continuemos con lo que sigue, ¿sí? ¿Qué dice? Definición de figuras geométricas. Por ejemplo, es la idea obtenida a partir de la forma de un objeto, ¿correcto? Por ejemplo, acá tenemos un objeto del dado. ¿Qué forma tiene? Un cubo. Ahora, tenemos la pelota. ¿Qué forma o figura geométrica representa? Una esfera, ¿correcto? Puede ser una pelota, puede ser un dado. ¿Qué más podría ser? A ver, chicos, ¿quién más me da otra idea? La esfera representa ¿qué cosa? ¿Qué otra idea puede ser? Aparte de una pelota, una canica. ¿Qué más podría ser? Una esfera. Una naranja. Ya, una naranja, una fruta, muy bien. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más podría representar? Por ejemplo, una esfera. Por ejemplo, en las mujeres pueden ser aretes, ¿no? Por ejemplo, el atún, ¿qué cosa tiene la forma de un cilindro? ¿Cierto? Un cilindro. Y hay muchas cosas, por ejemplo, ¿no? El planeta Tierra, sí, también en forma de esfera, ¿no? Claro, tampoco no es tan esférica que digamos, ¿no? El planeta Tierra, porque es media achatada, ¿correcto? En los centros de los polos, ¿correcto? La Tierra más o menos tiene esta forma, mira chicos, así. La Tierra no es redonda, redonda, ¿correcto? Como decía Cristóbal Colón, sino más o menos así, ¿ya? Es achatada, ¿en dónde? En los polos, ¿sí? En los polos es achatado. Ensanchado, ¿dónde es ensanchado? En el Ecuador, ¿correcto? En la línea ecuatorial, ¿sí? Eso es un poco de geografía, pues, ¿no? Es un poco de geografía para ustedes, ¿sí? Ahí está. Entonces, ahí estamos conociendo eso. Mira, dice ahora, recuerda que acá tenemos posiciones representativas de la regla, ¿sí? De la regla. Tenemos horizontal, vertical y oblicua. ¿La oblicua cuál es? La que es como si fuera diagonal, ¿correcto? Esa es una recta. Tenemos recta horizontal, recta vertical y una recta oblicua que es, ¿qué cosa? Que es como si fuera una diagonal, ¿correcto? Que es como si fuera una diagonal, ¿ya? Porque no necesariamente la oblicua tiene que ser como una diagonal, puede estar así, ¿correcto? Ay, muy grueso está. Ya, a ver, vamos a hacer otra. Por ejemplo, una oblicua puede estar así. O sea, no está totalmente horizontal, así que es oblicua. O puede estar así, ¿correcto? Pero no está en diagonal, ¿ya? Pero en este caso lo están representando acá, ¿no? Como si fuera una diagonal, ¿sí? Ya está. Entonces, quiero que sepan eso, pues, ¿no? Que tengan en cuenta eso. Ahora, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, elementos contenidos en otros elementos geométricos, ¿correcto? Por ejemplo, mira, un punto está contenido en una recta. En un plano, ahí están las rectas A y B. En un plano también hay, ¿qué cosa? Rectas, ¿sí? Acuérdense, en un plano hay rectas y puntos. Profesor, ¿cuántos puntos y cuántas rectas? Puede ser infinito. Porque acuérdense que ¿ya? Los planos solamente los representamos de esta manera, ¿no? Los representamos, ¿correcto? No significa que sea de ese tamaño. Un plano es infinito también, pero simplemente lo representamos de esta manera, ¿correcto? Como un cuadrilátero, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, por ejemplo, ¿no?
si tienen, pueden trabajarlo esto en la parte de atrás de sus hojas, o pueden trabajarlo simplemente en un cuaderno viejo que tengan del colegio, ¿correcto? En hojas blancas, no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema. Pero quiero, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda antes de comenzar con esto? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá sobre los elementos básicos? Sobre la recta, sobre el plano, sobre el punto. ¿Alguna curiosidad, pregunta, duda? ¿Algo, chicos? ¿Nada? ¿Sí? Ya. Entonces, si no tienen dudas, comencemos con, por ejemplo, los ejercicios. ¿Sí? Comencemos con los ejercicios. Dice, graficar el punto A contenido en un plano H. ¿Correcto? Dice, graficar el punto A contenido en un plano H. Entonces, por ejemplo, ¿no? Como yo les dije, ustedes pueden agarrar cualquier objeto, ¿sí? Yo, por ejemplo, pongo acá. ¿Y qué voy a poner acá? Un plano. Escribo plano. ¿Qué cosa? H, con mayúscula. Los planos se escriben con mayúscula. ¿Y qué cosa tengo que graficar? Dice, un punto en el plano. Nada más, así que grafico un punto cualquiera donde a mí me guste, el color que te guste. Ya, entonces, por ejemplo, ¿no? Ahí gráfico un punto. ¿Y qué voy a escribir? Su nombre, ¿no? ¿Con qué? Con mayúscula el punto A. ¿Sí? Esos son ejercicios básicos simplemente, ¿no? Que ustedes pueden hacer. ¿Sí? Ahí está. Le hemos colocado un punto A en un plano H. Dice, graficar una recta horizontal, una regla horizontal, bueno, ese se pasó de grande. Ahí está, mira, una regla horizontal. ¿Y qué cosa dice? Se le coloca con mayúscula o minúscula, minúscula. Y arriba le colocamos de manera chiquita, ahí está. ¿Correcto? Y eso significa que ese es el nombre del plano, ¿no? Digo, de la recta. ¿Pero qué dice? Graficar una recta horizontal en M y una recta vertical en N que contengan a un punto D. Ah, ya. No habíamos leído muy bien eso. Entonces, por ejemplo, entonces eso sería así. Ahí está la recta M. Vamos a ponerlo así. M. Ahí está. Ahora vamos a graficar el punto. El punto D. ¿Ya? El punto D. Ahí está. Ese va a ser el punto D. Ahí está el punto D. Y dice que también tiene que contener, ¿qué cosa? Una recta vertical N. Entonces ponemos de otro color, ¿no? Podemos ponerle un verde, ¿no? Wow, ese se pasó de grande. Ahí está. Recta vertical, ¿qué cosa? N. Con minúscula. ¿Sí? Ahí está. Entonces, de esa manera, chicos, ustedes pueden graficar todos los demás que tienen ahí. Dice, graficar 3 rectas cualesquiera que pasen por un punto C. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se graficaría eso? Graficar 3 rectas cualesquiera que pasen por un punto C. A ver, voy a dar a ver, voy a poner acá. Ya. Ah, bueno, ustedes tienen para poder graficar acá. ¿Sí? En la pizarra pueden graficar. ¿Sí? ¿Cómo sería? Pues, ¿no? ¿Cómo sería un gráfico? En la parte de los costados pueden graficar. ¿Cómo sería esa número 3, por ejemplo? ¿Cómo graficarían esa número 3?
¿cómo lo podrían graficar? Pueden usar hay creo que unas herramientas para que ustedes puedan dibujar o escribir, creo. En su barra de herramientas creo que tienen ahí. Para que puedan hacer, creo que gráficos, algo así. ¿Cómo sería? Traten de hacerlo en el espacio que hay acá, pues, ¿no? Acá que tenemos vacío. En el lado derecho de la pantalla. Acá tenemos un espacio vacío. ¿No? En este, a ver. En este espacio que tenemos acá. ¿Cómo sería? Traten de graficarlo. O en todo caso, a ver, es un poco difícil porque creo que no todos están en computadora. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer exactamente? Dice, en la 3 dice, graficar 3 rectas, cualesquiera, que pasen por un punto C. O sea, 3 rectas, las que tú quieras. Hemos aprendido cuáles son las 3 rectas. Horizontal, vertical y las oblicuas. 3 rectas cuales tú quieras, pero que pasen por un punto C. O sea, por un mismo punto. ¿Cómo sería? ¿Qué cosa quiere decir eso, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué cosa quiere decir, por ejemplo? Cualesquiera, las que tú quieras. Mira, ve, una recta, 2 rectas y 3 rectas, por ejemplo. Ahí está. 3 rectas están chocando, ¿en dónde? En un mismo punto. ¿Sí? Le pondré ahí. ¿Sí? Ahí, mira, ve. Cualesquiera, ¿no? Y acá está. Ese sería, ¿qué cosa? El punto C. ¿Cierto? Eso vendría a ser el punto C. ¿Sí? Eso vendría a ser el punto C. ¿Sí? Tienen que ser 3 rectas las que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Sí? Ahí como yo lo he hecho, ¿correcto? Ahí está, mira, a ver. Cualquiera de ellas puede ser, ¿no? ¿Sí? Ahí está, mira, a ver. ¿Sí? Eso es más que todo acá, chicos, para poder tener uno, ¿no? O sea, la visión, pues, ¿no? La visión, ¿sí? De poder de determinar rectas, planos. Es muy importante, ¿sí? Claro, ahí están, como han visto. Puede ser cualquiera, ¿sí? Puede ser cualquiera que ustedes gusten. Y ahí tienen que poner, obviamente, sí, ¿ya? El punto C. A ver, dice graficar una recta L ahora, ¿sí? Vamos a graficar, por ejemplo, dice una recta L, ya contenida en el plano R, dice. ¿Qué será eso? Cualquier recta, chicos. Mira, puede ser la que ustedes quieran. ¿Y qué le vamos a poner? L. Sí, ahí está, L. Vamos a ponerlo. Claro que se debe escribir, ¿qué cosa? Con letra minúscula, pero si no, no se entiende porque parece una I, la L minúscula, mira, ve. ¿Sí? Y ahí lo colocan con mayúscula, una recta, y las rectas se ponen con minúscula, ¿correcto? Así que por este caso lo vamos a colocar con mayúscula, porque si no, no entenderíamos cuál sería el nombre de esa recta. ¿Sí? Y ahí le colocamos arribita, ¿no? Ahí está. Ahí está. Dice en la 5, dice lo siguiente. En la 5 dice lo siguiente, ¿correcto? Vamos a ver qué dice la siguiente. La siguiente dice en la 5. Graficar la recta o rectas que pueden pasar por 2 puntos A y B a la vez. Profesor, ¿cómo es eso? Dice graficar la recta o rectas que pueden pasar por 2 puntos A y B a la vez. ¿Cómo será eso? Lo siguiente, miren.
Yo agarro cualquier punto. Ahí está, punto A, punto B, ¿correcto? Ahí está, punto A, punto B, con mayúscula. Dice graficar la recta o rectas, no hay ningún problema, o rectas, ¿sí? ¿Ya? Que dice pasen a la misma vez. Entonces, por ejemplo, mire, Buenas. Sí hay. por ejemplo, ahí está, mire. Entonces, ahí tenemos, mire, ahí está una recta que está pasando a la misma vez, dice, ¿ya? Pasar dos puntos A y B a la vez. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, ahí está, mire, en la 5. Dice, graficar 4 rectas, cualesquieran que pasen por un punto T. Ya hemos hecho algo parecido. ¿Cómo será ahora? ¿Sí? ¿Cómo será en la 6 ahora? Graficar 4 rectas, ¿ah? Que cualesquiera, las que ustedes quieran, ¿no? Que pasen por un punto T. ¿Correcto? Que pasen por un punto T. Ese no es mío. ¿Listo? A ver, traten de graficarlos, a ver quién lo puede graficar. Cuatro rectas, 4 rectas. Ahí está. ¿Listo? Ahí está. 4 rectas que pasan por un mismo punto, ¿cierto? 4 rectas que pasan por un mismo punto. Ese es el punto, ¿cierto? De los ejercicios, simplemente graficar. En geometría todo tienes que graficar, chicos. Si tú no graficas nada, no vas a resolver nada, sinceramente. ¿Sí? Cuando lleguemos, por ejemplo, a ejercicios de rectas, ángulos, cuando lleguemos a triángulos, si ustedes no saben qué es una recta, qué es un punto, qué es un plano, qué es una recta oblicua, ¿no? Qué es una recta perpendicular. Si no conocemos lo básico, no podemos avanzar, ¿correcto? Entonces, vamos a trabajar. Listo. Sigamos. Ya. Dice, graficar los puntos P, Q y R contenidos en la recta L. Y a los puntos A y B, dice, exterior, no contenidos a L. ¿Qué cosa quiere decir esto? Lo siguiente, ¿no? Dice, contenidos, o sea, tienen que estar dentro. Ahí está. P, Q y R. Y dice los puntos A y B no contenidos, o sea, en cualquier lado lo puedo poner. Eso era lo que te quiere decir ahí. No contenidos, o sea, que estén en el exterior. Libres. ¿Correcto? Libres. Entonces, tenemos lo siguiente, dice en la 8. Marcar verdadero o falso en las siguientes proposiciones. Por un punto pueden pasar infinitas rectas. Pregunta, ¿verdadero o falso? Por un punto puede pasar infinitas rectas. ¿Eso será verdadero Sí, o será falso? verdadero. ¿Verdad? ¿Verdadero? Ya, a ver, acá yo pongo ¿Verdad? un punto. Mira, voy a hacerlo grande este punto. ¿Listo? Ahí está un punto. ¿Listo? Y vamos a poner ahora rectas.
Mira, ve, por un mismo punto pueden pasar infinitas rectas, ¿correcto? Pueden pasar infinitas rectas, ¿sí? Por un mismo punto. Así que eso es verdadero, ¿correcto? Muy bien, ¿sí? Verdadero. Siguiente pregunta dice, ¿por 2 puntos pueden pasar solamente una recta a la vez? Por 2 puntos, mira, voy a poner acá un punto, acá otro Sí, punto. ¿verdad? Eso No, es no, no verdad. digo falso. ¿Falso? ¿Solamente puede pasar una recta a la vez? Dime, a ver, otra recta que Sí, puedas pasar sí, por esos mismos puntos. ¿Hay otra forma? solo un, Uno, solamente uno, chicos. ¿Correcto? Ese fue el ejercicio de la número sí, 5. solo un. ¿Ya? Entonces, eso es para que ustedes sepan, por 2 puntos solamente puede pasar una recta. Profesor, pero yo lo puedo hacer así también, pero estaría pasando por el mismo lugar, ¿cierto? Estaría pasando por el mismo lugar y vendría a ser casi prácticamente la misma recta, ¿sí? Entonces, no pueden haber, pueden pasar más de 2 veces, ¿no? Entonces, eso dice, por 2 puntos puede pasar solamente una recta a la vez, verdadero, ¿sí? Toda recta tiene una longitud determinada. Las rectas tienen longitud Falso, determinada. falso. Falso, ¿correcto? Falso. Falso. Las rectas son infinitas. ¿Cuál es lo que tiene longitud determinada? ¿Quién es la que tiene longitud determinada? ¿Quiénes serán los que tienen longitud determinada? ¿Nadie? 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 Puntos. No, los puntos no tienen longitud. Lo dije cuando hablé de una recta. ¿Se acuerdan? Hablé de una porción. Si yo pongo un punto acá y otro punto acá, y acá le pongo A y acá le pongo B, y yo quiero saber, por ejemplo, la distancia de estos 2 puntos, a eso de ahí se le llama segmento. Y los segmentos sí tienen medidas, o sea, sí tienen una longitud determinada, ¿correcto? Porque nosotros les damos esa longitud. Puede medir 5 metros, 5 centímetros, 5 kilómetros, lo que nosotros queramos, ¿correcto? Entonces, eso de ahí es falso. Las rectas no tienen, pero los segmentos sí, ¿correcto? Eso es muy importante saber. Ahora, sigamos abajo. Dice, relaciona correctamente. Tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Quién es una recta, quién es un triángulo y quién es un plano? Triángulo, ¿quién es? Ya ese es totalmente fácil, ¿no? La 3. ¿Quién es una recta? ¿Qué número es una recta? Uno. 1. ¿Quién es un cuadrilátero? 4. ¿Quién es un plano? 2. ¿Cierto? Profesor, ¿por qué casi la mayoría de planos que veo tienen eso de ahí? ¿Qué significa esto? Mm, ¿Qué es eso lo que ven ahí, que tiene como Q? No, los grados no. ¿Qué simboliza eso? Eso de ahí simboliza que es un ángulo, ¿correcto? Que está formando un ángulo, ¿sí? Eso es un ángulo, ¿sí? Es muy importante, ¿ya? Es muy importante. Ahora, tenemos lo siguiente, ¿sí? Tenemos lo siguiente. Abajo, dice, dar el nombre de las siguientes figuras geométricas. El primero, ¿cómo se llama? Pentágono. 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 Este es un pentágono. El siguiente, ¿cómo se llama? Círculo. Círculo. Círculo, ¿cierto? No es una circunferencia, sino un círculo. ¿Listo? Y el último, ¿cómo se llama? ¿Nadie? Ya lo habían dicho ya. No me acuerdo.
¿Eso no era un prisma? Pero hay otro. ¿Cómo se le llama al conjunto donde está el prisma, cilindro, ¿no? O digo, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Poliedros, ¿correcto? Hay un conjunto que se llama poliedros, ¿sí? Donde hay varias figuras, ¿correcto? Donde hay varias figuras, ¿sí? Pueden ponerle, no hay problema, poliedro, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene base. Los poliedros tienen bases, ¿correcto? Tienen bases, ¿sí? Los que no tienen base es como la esfera, ¿no? ¿Quién más no tiene base? Mayormente es la esfera, creo que, no, hasta el cilindro tiene base. Tiene una base circular, pero tiene base. Puede ser una base, por ejemplo, ¿no? Cuadrada, ¿no? El otro es una base triangular, el otro es una base cilíndrica, una base pentagonal, ¿no? Tienen diferentes formas. Todo se clasifica según la cantidad de, bueno, según su base, ¿no? Eso ya más adelante vamos a ver en figuras sólidas. Entonces, sigamos. Hasta ahí estamos terminando una parte, ¿sí? Estamos terminando una parte. Y ahora vamos a entrar a un tema que ya, ¿sí? Ya hemos visto que es una recta y todo lo demás. Cómo se representa, el nombre, así que ya. Ahora vamos a conocer las posiciones relativas entre rectas, ¿correcto? Esta parte, chicos, sí es muy importante. Si tienen dudas, pero vuelvan a preguntar, ¿correcto? Estén atentos. Entonces, comencemos. ¿Sí? Dice, definición de rectas paralelas. ¿Qué son rectas paralelas? Las rectas paralelas mayormente, ¿ya? Las rectas paralelas son rectas que van a ir en la misma dirección y nunca se van a cruzar, ¿correcto? No tienen ningún punto en común. Puede ser de cualquier forma, mira, ve. Puede ser, mira, horizontal, vertical, oblicua, como hemos visto, o en cualquier dirección. Pero mira, ve, los dos tienen que ir a la misma dirección. ¿Listo? Profesor, pero uno puede ser más largo que el otro, sí, no hay ningún problema. Si uno es más largo que el otro, no hay ningún problema. Pero siguen siendo paralelos, ¿correcto? Así que no tengas problemas de que si capaz encuentras una recta más larga que la otra, ¿correcto? Entonces siguen siendo paralelos. Paralelos, ¿cómo pueden ser también? Así. Horizontal, vertical, oblicuos, ¿sí? Acuérdense que no siempre puede ir en la misma dirección, pero no se tocan, mira, no se tocan y van en la misma dirección, ¿correcto? Nunca se tocan. Y no solamente existen dos, pueden ser con tres, como ven ahí, puede ser con cuatro en la misma dirección. Cuatro rectas paralelas, ¿correcto? Dos rectas paralelas, ¿sí? Eso significa la definición de rectas paralelas. ¿Y cómo se escribe? Ahí está, mira, ve cómo se va a denotar, ¿ya? Mayormente acá la palabra denotar significa cómo vamos a escribirlo, ¿sí? Cómo vamos a representarlo de manera escrita. Ahí está, mira, ve, M y N son paralelas y se pone así. Así que cuando encuentres esto, de esta manera, eso significa que son dos rectas paralelas. En algunos casos y en muchos ejercicios, no te colocan la palabra paralelas. Tienes que reconocerlo viendo el gráfico o si no, te lo van a decir de esta manera así. Te pueden decir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La recta A es paralela con la recta B, ¿no? Te pueden poner, ¿no? Ahí te pueden poner eso. Entonces, es muy importante reconocer esa parte, ¿sí? Cuando se dice que son paralelas, de esa manera, ¿sí? Como ves ahí. Ahora, acuérdense, las rectas paralelas nunca se intersectan, nunca chocan y siempre van a la misma dirección, ¿correcto? Van siempre a la misma dirección.
Entonces, ahora vamos a ver, dice, definición de rectas secantes, ¿correcto? Definición de rectas secantes. Rectas secantes, ¿qué son las dos rectas secantes? Dos rectas secantes son cuando tienen un punto en común, escuchen, un punto en común, ¿correcto? Llamado punto de intersección o punto de corte. Cualquiera de esos nombres puede tener, significa lo mismo, ¿ya? Llamado punto de intersección o punto de corte, ¿correcto? Y miren, chicos, secantes pueden ir en cualquier dirección, no piensen que solamente puede ser así. Horizontal y vertical, no, puede ser cualquiera. Como van a ver ahí las siguientes imágenes, ¿cierto? Ahí están viendo las siguientes imágenes. Por ejemplo, mira, ve, el punto P, dice A y B son secantes en el punto B. En el punto P son secantes, por ese punto. A y B se cortan en P. P es el punto de intersección. Cualquiera de esos te quiere decir lo mismo y significa el mismo gráfico, ¿correcto? Ahora mira, a ver. La cantidad de puntos de cortes es dependiendo, ¿correcto? De cuántos puntos se intersectan. Por ejemplo, cuando tenemos 3 secantes, puedes tener un punto de corte o 3 puntos de corte, ¿correcto? Podemos tener. Profesor, ¿podemos tener qué cosa? ¿Podemos tener, por ejemplo, 2 puntos de corte? Sí, podremos tenerlo. ¿Cómo sería? Con 3 rectas. Ahí y ahí. ¿Se están tocando? No. ¿Correcto? Solamente ¿dónde se tocan? Acá y acá. ¿Correcto? En ningún momento te dicen que los 3 se tienen que chocar. ¿O sí? No te lo dicen. ¿Ya? Pero mira. ¿Qué dice? 2 rectas son secantes y tienen un punto en común, llamado punto de intersección o punto de corte. En ningún momento te dice. ¿Correcto? Y acá tampoco. ¿Ya? Cuando son 3. Mira, ve. 4 rectas secantes. Mira, ve. ¿Sí? 4 rectas secantes. Ahí tienes 4 puntos de corte, 6 puntos de corte. Hay diferentes formas, pues, ¿no? Todo depende de cómo ya nosotros movamos las rectas. Tenemos 5 rectas secantes, mira, ve. Tienen un punto de corte, 6, 10 puntos de corte, ¿sí? ¿Qué dice acá? Ten en cuenta, las rectas que pasan por un mismo punto se llaman rectas concurrentes, es decir, que son rectas secantes con un solo punto de corte, ¿correcto? O sea, profesor, cuando solamente tiene un punto de corte, sin importar las cantidades rectas, se le llama rectas concurrentes. ¿Listo? Ahí está, rectas concurrentes. ¿Sí? Acá tienen todo, chicos, acá tienen todo sobre rectas. ¿Sí? Todo lo necesario. Ahora, dice, para obtener el mayor o máximo número de puntos de corte entre rectas secantes, 3 rectas no deben coincidir en el mismo punto, solo 2. ¿Correcto? Solamente 2. 6 rectas secantes dan como máximo 15 puntos de corte, simplemente por, casi como por fórmula, eso es lo que te dan, pues, ¿no? Por eso les digo, chicos, acá tienes que tener bastante imaginación, ¿no? ¿Cómo puedes hacerlo? ¿No? ¿Cómo puedes hacerlo? Por ejemplo, hasta yo en un momento dado podría haber dicho que esto parecía una curva. Dije, ¿qué? ¿Una recta curva? ¿Cómo es eso? Y parecía. Pero en realidad cuenta, si se dan cuenta, mira, no es ninguna recta curva. ¿Sí? Entonces, pues le digo, acá en geometría solamente es totalmente visión. ¿Sí? Imaginación. Mira, máximo número de puntos de corte entre rectas paralelas y secantes. O sea, profesor, mira, ve, acá tenemos 2 rectas paralelas que nunca se tocan, por ejemplo, las de rojo. ¿Y cuál es la recta secante? La que está de azul, que es la recta que le intersecta a ellos. Y tienen 2 puntos de corte. ¿Cuántos hay? Acá, mira, 2 paralelas y 2 secantes, 5 cortes. 3 paralelas y 2 secantes, 7 cortes. Entre 2 paralelas y 3 secantes, 9 cortes. Hay
Bueno, acá ya es, y acá hay infinito, pues, ¿no? Ya infinitas cosas ahí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué dice acá? En el gráfico, ¿ya? En el gráfico, las rectas son ¿qué cosa? En ese gráfico, esas dos rectas, ¿qué son? Secantes. Pero las secantes tienen que tener un punto de corte. ¿O no? Lo sé. Busquemos la definición de secantes. Mira, definición de rectas secantes. Dos rectas son secantes si tienen un punto en común. Y las rectas paralelas nunca se tocan, pero tienen que ir, ¿qué cosa? En la misma dirección. ¿Ya? Pero en realidad, mira, chicos, acá, bueno, mayormente se dice que tienen que tener, ¿qué cosa? Ir en la misma dirección, pues, ¿no? Eso mayormente siempre lo he tenido sobreentendido. Pero yo he visto que en algunos libros dicen que las rectas paralelas también pueden ser de esta manera. En algunos puntos o en algunos libros, ¿ya? Te pueden decir que esto también son rectas paralelas, ¿sí? Que estos dos. ¿Por qué? Porque cumplen con la definición de que no se intersectan. Por lo tanto, pueden ser rectas paralelas, ¿sí? Pero en otros libros yo, y siempre cuando he trabajado, siempre, o sea, tienen que ir, o sea, sí, tienen que ir a la misma dirección, pero estos no van, profesor, ¿no? O sea, tendrán la misma longitud, pero uno es como que va más o menos hacia arriba y el otro va hacia abajo, ¿no? No van a la misma dirección, pero cumple con, yo les digo, ¿no? O sea, les doy ese dato, que en algunos, ¿ya? Les puede salir que esto es paralelo o puede que no sea paralelo, pues, ¿no? O sea, mayormente hay dudas. Ahora depende del profesor o también depende, por ejemplo, bastante también de la universidad que van a entrar. ¿Por qué? Les doy este alcance. Por ejemplo, para los que capaz en algún futuro quieran postular a la uni, los números naturales comienzan desde el 1, ¿correcto? Desde el 1. No existe el 0 para los números naturales. Pero si tú postulas a San Marcos u otra universidad, el 0 está considerado como número natural. Entonces, por eso te digo que hay cosas que dependen, pues, ¿no? De la universidad, profesores, ¿no? Cómo es que enseñen, pues, ¿no? Entonces, por eso yo les doy ese alcance. Acuérdense, si postulas a San Marcos u otra universidad, desde el 0 es considerado los números naturales. Pero si postulas o en algún momento quieres postular a la uni, solamente se considera desde el 1, un número natural. O sea, 1, 2, 3, 4. ¿Correcto? Ese es un alcance que les doy, ¿sí? Entonces acá podríamos poner que puede ser paralelas o ninguna de las anteriores, pero según nuestra teoría, ninguna de las anteriores. ¿Listo? Por eso les digo, todo depende del libro, ¿correcto? Hay libros donde sí dicen que no, esos son paralelas. Hay profesores que también dicen que esos son paralelas y otros te van a decir que no, ¿sí? Porque no te indican en ningún momento el nombre de las rectas y tampoco no te dan esos datos. Hay un montón de cosas para debatir, pues, ¿no? Cuando se encuentran entre profesores he visto eso. Ahora, indicar verdadero o falso. Dos rectas paralelas tienen un punto en común. ¿Verdadero o falso? Falso. No tienen punto en común. Ahora, la siguiente. Si dos rectas tienen un punto en común, entonces son secantes. Si dos rectas tienen un punto en común, entonces son secantes. Verdadero. Verdadero, correcto. Verdadero, verdadero. Verdadero. ¿Sí? Verdadero. Ahora, usando los términos del recuadro, completar las siguientes proposiciones. Dice, si dos que pertenecen a un plano no tienen un en común, entonces son, ¿qué podríamos decir ahí? ¿Qué podríamos decir ahí? Si dos rectas. Si dos rectas, ya, vemos la palabra rectas, ya. Si dos rectas, bueno, voy a completarlo como me están diciendo. Si dos rectas, ¿qué más? Punto. Ya, si dos rectas dice que pertenecen a un plano, no tienen un punto,
Ya, si no tienen un punto, ¿qué más? Entonces son paralelas. Si no tienen un punto en común, entonces son paralelas. Correcto, creo que sí, paralelas. Listo, entonces a ver. Mañana temprano le hacemos. Ya, ahí está, ya hemos hecho paralelas, ya hemos hecho puntos y hemos hecho rectas. Listo. Ahí nos quedan palabras, pero no sé si o abajo hay más, creo. Abajo hay más. No, abajo ya no hay más. O sea, nos va a sobrar palabras. ¿Correcto? Nos va a sobrar palabras. Ya, listo. Entonces, ¿qué completaremos en la siguiente abajo? Las que utilizan son dos, que se utilizan son dos porque sé de la mitad de un y un, no sé qué más. ¿Qué más podría ser ahí? 1, 2, 3, 4. Y nos quedan como 6 palabras. Escuadras. Ya, a ver, las escuadras. Vamos a completar, ¿ah? Yo voy a completar de acuerdo con lo que me dicen. Las escuadras, ya, que se utilizan son dos, porque se Obtienen. obtienen, ya, obtienen de la mitad, dice, de un Triángulo. triángulo. No sé, De yo un completo lo cuadrado. que... Ya, Cuadrado. de la De un mitad de cuadrado. un cuadrado, Y el otro es triángulo. Y otro es de un triángulo cuadrado equilátero. y un triángulo equilátero, Equilátero. de un triángulo equilátero. Yo te pregunto, a ver, ¿por qué han llegado a esa opción? Dice, las escuadras, ¿cuáles son las escuadras? ¿A qué le llaman escuadras? A ver. ¿Alguien se acuerda cuál es la forma que tienen las escuadras? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Qué forma tienen las escuadras? A ver, vamos a graficar las escuadras, ¿correcto? Voy a graficarlos acá en un costado, ¿sí? Para ver si su teoría de ustedes está correcto. Las escuadras siempre los hemos utilizado en el 1, chicos, en el colegio. Una escuadra, a ver. Ya, vamos a ver. Rectángulo. Necesito una parte. Triángulo, digo. A ver, voy a poner pizarra, ¿sí? Voy a poner pizarra. Un cuadrado. ¿Sí? Voy a poner pizarra para explicarles de dónde salen las escuadras. ¿Correcto? Uy, esto de acá no. Ya. A ver. Entonces, ya, las escuadras, no tanto las reglas, sino las escuadras, estaban bien dicho. Este es un cuadrado, ¿cierto? Es un cuadrado. La mitad de un cuadrado, La hay mitad de un- diferentes formas de decir la mitad de un cuadrado, ¿sí? Hay diferentes formas de decir la mitad de un cuadrado. Son dos de los lados. Correcto, mira, yo puedo decir que esta es la mitad, ¿cierto? Es la mitad de un cuadrado. Un cuadrado le partió en dos y se forma un rectángulo, ¿cierto? También igual que acá. Pero, si yo lo parto en dos, acá estoy encontrando ¿qué cosa? Dos triángulos partidos, o sea, ¿no? Dos triángulos, ¿no? Iguales. Esa es una escuadra, ¿correcto? Ustedes han visto que hay una escuadra, ¿ya? Y lo voy a graficar acá, ¿sí? Hay una escuadra que es así. Es así, de ese tamaño.
Pero hay otra escuadra que es más larga, ¿cierto? Hay otra escuadra que es mucho más larga, ¿sí? Hay otra escuadra que es así, más larga. ¿Cierto? Hay otra escuadra. Esas son las dos escuadras que hay, ¿cierto? En el colegio cuando ustedes estudian, ¿cierto? Tenemos ahí. Hay una que es más larga, una que es más grande que la otra, es parecida, ¿sabes? Pero esta de acá, la primera, esta de acá proviene ¿de qué? De un cuadrilátero, ¿correcto? De un cuadrado. Y ahora, esta escuadra número 2 proviene de un triángulo equilátero, ¿correcto? Proviene de un triángulo equilátero, ¿sí? Proviene de un triángulo equilátero, ¿sí? Porque esto tú lo partes, o sea, tú creas la otra parte, mira. Tú creas la otra parte. Ahí está. Obviamente que acá no podemos decir que esto es un cuadrilátero, ¿sí? Porque tendríamos que medirlo. Pero en realidad, un triángulo equilátero, sus tres ángulos miden ¿cuánto? 60 grados. ¿Correcto? 60, 60, 60. Y si tú buscas en cualquier recta, en cualquier escuadra, hay un ángulo que mide 60 y el otro mide 30. Y obviamente esto mide 90, estos dos ángulos. Cada uno de ellos. ¿Correcto? De ahí provienen las escuadras, chicos. Las escuadras provienen prácticamente de las figuras geométricas. El transportador, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene el transportador? ¿Es la mitad de qué cosa? El transportador, ¿es la mitad de qué cosa? Círculo. La mitad de un círculo, ¿cierto? O una circunferencia. ¿Correcto? Tú lo partes en dos. ¿Sí? Tú lo partes en dos y ahí está. Ahí tienes tu transportador. Simplemente ya, pues bueno, pues no le haces su marquito acá, ¿no? Su puntito y toda esa nota, ¿no? Ahí está, ¿no? Y ahí colocas tus grados. Pero las escuadras también te sirven porque una escuadra, como te dije, una mide 30, 60 y la otra escuadra mide 45. Y ya no necesitas un compás porque tú puedes graficar ángulos con esas escuadras. Claro, que solamente puedes graficar 30, 60 y 45. ¿Sí? Solamente puedes graficar esas tres medidas. Tampoco no es que me vas a graficar 71 grados, 72 grados, no. Para eso te existe el transportador, ¿correcto? Para eso existe el transportador. Con esto sí puedes medir, inclusive hay otros que tienes, ¿no? 360 grados, todo el círculo completo, ¿no? Todo el círculo completo. Listo. Entonces lo que habíamos completado está correcto, ¿sí? Lo que habían completado estaba correcto. Profesor, entonces, ¿por qué habían palabras de más para confundirte? ¿Correcto? Nada más. Tenemos lo siguiente. La número 4. Dice graficar dos rectas paralelas y verticales. Dos rectas paralelas. Dice graficar dos rectas paralelas y verticales. O sea, tienen que ser ¿qué cosa? Paralelas y verticales. Verticales es hacia abajo. Ya está. Ahí está. Dos rectas paralelas y verticales. Listo. Graficar dice dos rectas paralelas y horizontales. Ahí está. Graficar dos rectas secantes. Mira, graficar dos rectas secantes. Una horizontal y la otra vertical. Ahí está. Horizontal y la otra vertical. Ahí está, secantes. Las secantes se cruzan en un punto en común. ¿Correcto? Se cruzan en un punto en común. ¿Listo? Muy bien. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué dice? Graficar tres rectas concurrentes y una recta secante a las rectas anteriores. ¿Cuántos puntos de cortes hay? Mira, ahí tenemos nuestros gráficos de las 4, 5 y 6. Graficar tres rectas concurrentes y una recta secante, ¿ya? Graficar tres rectas concurrentes y una recta secante a las rectas anteriores. ¿Qué cosa era
rectas concurrentes. Graficar 3 rectas concurrentes, dice. Y una recta, ¿ya? Y una recta, dice, secante a las rectas anteriores. ¿Cómo sería? Por ejemplo, ¿qué cosa es rectas concurrentes? Díganme nomás, ¿qué es rectas concurrentes? ¿Qué significaba rectas concurrentes? Yo voy a graficar. ¿Qué cosa era rectas concurrentes? ¿Qué cosa había sido? Yo lo expliqué. Y muy importante siempre retener las definiciones, ¿correcto? De las cosas que estamos viendo. Un Ajá. punto y varias rectas. Ya, o sea, varias rectas que se intersectan en un solo punto, ¿cierto? En un solo punto, sí, en un solo Exacto, punto. eso es unas rectas concurrentes. ¿Listo? Eso es lo que ustedes siempre tienen que acordarse. Por eso les digo, en geometría a veces te ponen bastante palabrería y a veces dices, pero ¿qué cosas son rectas concurrentes? Si no sabes, no lo vas a hacer, ¿cierto? Por eso les digo, chicos, acá en geometría ya es muy importante, ¿sí? Saber la teoría. Para mí sí es bastante importante. Si no, no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, a ver. Entonces estamos acá. Tenemos que, dice, agregar. Disculpen, chicos, no me había dado cuenta que se había desactivado. Ya, no me había dado cuenta que había desactivado el audio. Y yo estaba hablando como loco. Creo que al momento de... Ah, ya. Es que lo había puesto acá arriba. Listo. Repito entonces. ¿Sí? Sorry. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá habíamos dicho, ¿no? Que teníamos que agregar, graficar 3 rectas concurrentes y una recta secante a las rectas anteriores. ¿Correcto? O sea, tenemos que graficarles. Ahora dice concurrentes, puede ser cualquiera, chicos. Como les dije, puede ser un punto ahí, ¿sí? Y otra vez otro punto ahí. ¿Correcto? Puede ser en cualquier punto, como ustedes deseen. Inclusive, mira, ve, siguen siendo paralelas, ¿cierto? Ambas rectas siguen siendo paralelas. Y ahora tengo que agregarle una secante, porque eso es lo que me han dicho, una secante. Y miren, ya, pues yo le agrego por acá la secante, pues, ¿no? Trato de maximizar lo que puedo, pues, ¿no? Para encontrar más puntos. Ahí está. Ustedes ya cuentan cuántos puntos de cortes tiene, ¿cierto? O sea, cuántos puntos se intersectan, ¿sí? Entonces,
Eso van a hacer en la, ¿no? Ustedes lo pueden trabajar, ¿sí? Ya las 5, las 6, normal lo pueden hacer. Dice, a ver, graficar 5 rectas paralelas oblicuas y una recta secante a las anteriores. Ok. A las anteriores, ¿cuántos puntos de cortes hay? Ya. Graficar 5 rectas paralelas oblicuas y una recta secante a las anteriores. Bueno, entonces supongo que a los mismos ejercicios 4, 5 y 6 le puedes graficar, ¿no? Dice 5 rectas paralelas oblicuas. Acuérdense, las oblicuas no son horizontales ni verticales, ¿correcto? Pueden ser como en diagonal. Por ejemplo, puede ser 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, miren. 5 rectas paralelas. Y una recta secante a las anteriores, ¿no? Y una recta secante. La recta secante, pues, ¿no? Puedes ponerla así, pues, ¿no? Ahí está, una recta secante. No hay ningún problema, porque la recta secante, acuérdate que puede ser cualquiera. Inclusive le puedes poner así, la recta secante. Ahí está. Tienen un punto de corte, ¿cierto? Tienen un punto de corte. O si quieres, puedes buscar, ¿no? O si quieres buscar más cortes, ahí también. Tiene un punto de corte con cada una de ellas. ¿Sí? Tiene un punto de corte con cada una de ellas. ¿Ya está? O puede ser así, para que no tengan ningún cruce entre los 3 puntos, aunque solamente uno tendría, ¿no? Por ahí, en algún punto. Ya, ahí creo que, ahí no tienen ningún punto, no hay ningún cruce de 3 puntos, ¿no? De 3 rectas en un mismo punto, no lo hay. Entonces, puedo alejar esto de acá, ¿no? Ahí está. Ahí. Listo. Entonces, es cuestión todo solamente de esto, chicos, ¿no? ¿Ya? Es solamente cuestión de nosotros poder graficarlo, ¿no? Graficar con respecto a esto, ¿no? La única forma. Por ejemplo, miren, en la 9, ¿sí? En la 9, dice grafica 4 rectas secantes obteniendo el mayor número de puntos de corte. 4 rectas secantes. No te dicen concurrentes ni nada, sino secantes. 4 rectas. Obteniendo el mayor número de puntos de corte. Profesor, pero eso no estaba arriba, creo, en la teoría. A ver, dice 4 rectas secantes. Por acá yo creo que había con 4 rectas o no. Entre 2 rectas, no. No. 5 rectas secantes, 4 rectas secantes. Pero ¿cuánto es el máximo punto de corte? 6. Con 4 rectas secantes. Entonces vendría a ser esto, pues, ¿no? ¿Por qué no podríamos obtener más si eso es lo máximo que he encontrado, pues, ¿no? Con 4 rectas secantes hay un punto de corte, 4 puntos de corte y 6 puntos de corte. A ver, ¿podemos encontrar más? No lo sé. Quizás puede haber más. Entonces, todo es cuestión de intentarlo, ¿no? Se paralizó. Ahí está. Entonces, por ejemplo, dices, ¿no? 4 rectas secantes. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es lo máximo que podríamos encontrar? ¿Cuántos máximos cortes podríamos con 4 rectas, no? Vamos a poner ahí diferente, ¿no? Obviamente tienen que estar así, estas dos. A ver, vamos a ver por ahí. Vamos a doblar lo máximo que se puede. A ver. A ver, vamos a poner acá. A ver. Acá hay un punto de corte. 2, 3, 4, 5 y 6. No está igualito del que como el gráfico. Y mire, hemos llegado a lo mismo, creo. ¿O es lo mismo? Es parecido, ¿no? Parece, bueno, acá hay un horizontal, ¿no? Ahí hay un horizontal. Pero a ver, ¿podremos conseguir más? A ver, veamos moviendo, ¿no? Por ejemplo, ahí. Si estuviéramos ahí.
Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, también lo mismo. Entonces, ese es el número máximo, no creo que pueda haber más. A ver, ahí también igual. No, aunque cambiemos la forma de alguno, igualito. Por ejemplo, ahí Sí. sería 1, 2, 3, 4, 5. 5, inclusive ahí sería 5. ¿No? Sería 5. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene que chocar en los 3. Y este está chocando en 3 también. El rojo también está chocando en los 3. Entonces, esa es la cantidad máxima, chicos, que se puede obtener con 4 rectas. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correcto, eso es lo máximo de puntos de corte que puede tener. 6 puntos de corte. Pensé que quizás se podría hacer más y hemos intentado, pero vemos que no da. Listo. Entonces sigamos. Dice, graficar las rectas A, B, C, D, tal que A sea paralela a B y C sea paralela a D. Bueno, miren, ya. A y B tienen que ser paralelas y C y D tienen que ser paralelas, ¿cierto? Ya, pero vamos a intentarlo. ¿De cuántas maneras podemos hacer eso? En ningún momento dice que se tengan que tocar o no, mientras sean paralelas. A y B. Ahí está. Ellos dos son paralelas. Graficamos C y D. Son paralelas. O lo podías haber graficado así. ¿Correcto? O así y el otro así. Igual siguen estando paralelas porque van, ¿qué cosa? A la misma dirección, ¿cierto? Porque van a la misma dirección. Son paralelas. ¿Sí? En ningún momento dice que tengan que ser paralelas o tengan que chocar o tengan que cruzar con las otras. Inclusive puede ser así. Ahí está. Pero sí. O también así. El famoso Michi. Para que puedan jugar Michi. ¿Sí? Entonces ahí estamos teniendo eso, ¿sí? Ahí estamos teniendo eso. Entonces, calcular cuántos puntos de corte hay al intersectarse. Obviamente, al intersectarse, veamos cuántos podemos obtener. Si son paralelas. A ver. Entonces, si son paralelas, pero no nos dicen, solamente nos dicen que tienen que ser paralelas, ¿cierto? Solamente paralelas. Entonces, a ver. Ahí tenemos esos dos y vamos a intersectar de esta manera. Es lo mismo, creo. No cambia el hecho. Cualquiera de lo que sea. Sería 1, 2, 3, 4 puntos. No podemos, acuérdense, no pueden chocar, pues, ¿no? No pueden chocar. Igualito sigue siendo 4 en cualquier punto. Porque tienen que ser paralelas. Esto ya no es paralela, ¿cierto? Entonces, por más que yo quiera obtener más puntos de corte, no puedo. Tienen que ser paralelas, respetar lo que nos piden. Listo, ahí tenemos 4 puntos de corte. ¿Sí? 4 puntos de corte. Nada más. Ahora, vamos a ver la distancia entre puntos y rectas. ¿Correcto? ¿Cuál es la distancia entre un punto y una recta? Bueno, dice, en este capítulo aprenderemos a medir distancias entre puntos y rectas con el uso de una regla calibrada, ¿no? Hay diferentes tipos de reglas, pues, ¿no? Tendremos, por ejemplo, la cinta métrica, ¿no? En este caso no vamos a utilizar reglas calibradas, ¿no? Máximo utilizaremos, ¿qué cosa? Una escuadra, una regla normal de 20, 10 centímetros, ¿correcto? O más que todo vamos a utilizar simplemente el cálculo, ¿sí? El cálculo y la aproximación. Entonces, a ver. Por ejemplo, bueno, acá, ¿no? La distancia dice, distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos es la longitud del segmento. Acá vamos a entrar ya hablando un poco más de segmentos, por eso hablamos de distancia. La distancia entre dos puntos
Dice, la distancia entre dos puntos es la longitud del segmento de recta que tiene por extremos a dichos puntos. Por ejemplo, la distancia entre A y B, mire, dice que la distancia es de 3 centímetros. La distancia de E a F es de 4 centímetros. ¿Correcto? Claro que acá mayormente siempre en los problemas ya nos dan, pues, ¿no? Cuánto mide o cuánto es la distancia. Acá, o simplemente podemos usar aproximaciones. El que gusta capaz lo pueda medir, si que en algún caso normal nos pide medir, pues, ¿no? Y usaremos algo aproximado, ¿sí? Dice, está representado por la longitud, dice, distancia entre un punto y una recta. Está representado por la longitud de un segmento de recta perpendicular trazado desde el punto hacia la recta. ¿Correcto? Esa es la distancia entre un punto y una recta, siempre. ¿Cómo es esto? La distancia es la siguiente. ¿Correcto? Miren. Ya entiendo. Entonces, a ver. Acá tenemos un punto, ¿cierto? Y acá tenemos una recta. Sea, mira, voy a dibujar varias rectas, ¿correcto? Voy a dibujar varias rectas. ¿Ya? No solo... Ya, entonces miren chicos, ahora, para calcular la distancia entre un punto y una recta, hay solamente una forma, dice de forma perpendicular, o sea, de forma recta, ¿sí? Y tendremos lo siguiente, por ejemplo, este punto a R solamente lo calculamos así, perpendicularmente cuando acá forma, ¿qué cosa? 90 grados, ¿correcto? No podemos hacer esto, por ejemplo, yo quiero calcular la distancia y hago esto, no. ¿Correcto? Esto no. Eso no puedes hacerlo, ¿sí? Eso de ahí no se debe hacer. Siempre tienes que hacerlo de forma perpendicular. Por ejemplo, tenemos lo de acá. En este punto no voy a calcular la distancia así. Profesor, pero está perpendicular, o sea, acá yo lo veo de forma perpendicular. O sea, acá, por ejemplo, no, nada tiene que ver esa parte, ¿sí? Sino, tiene que ser perpendicular a la recta. O sea, tiene que estar de forma recta. O sea, ahí. Tiene que llegar de forma recta, de forma perpendicular. Para eso les va a servir la regla, obviamente. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. El otro con la recta verde. ¿Sí? Con la recta verde. Ahí está la siguiente. De forma perpendicular, ¿cierto? Ahí está. La recta R. ¿Sí? Ahí está. Entonces, mire, ve. De forma perpendicular se trabaja de esa manera. ¿Sí, chicos? Entonces, así es como que, ¿ya? Así es mayormente, ¿ya? Como nosotros vamos a calcular la distancia entre un punto y una recta. ¿Correcto? De esa forma, tiene que llegar de forma perpendicular. No es que yo quiera hallarlo así, o a cualquier punto como a mí me guste. ¿Ya? Esa es una parte muy importante. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta, chicos, sobre esto? ¿Sobre el punto y la distancia a una recta? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Cuando te dice perpendicular, mayormente es esto. La distancia tiene que caer de forma perpendicular. O sea, forma 90 grados, ¿correcto? Forma 90 grados. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta, chicos? ¿Nada, nada? Listo. Entonces acá tenemos, ¿listo? Dice distancia, ya sabe, dice, está representado por una longitud de una recta perpendicular trazado desde el punto hacia la recta. ¿Listo? Mira, ve, como pueden ver ahí, mira, la distancia de B hacia, dice, hacia la recta A es de 4 centímetros. Esa recta M, esa recta N no son la distancia, ¿correcto? No son la distancia, ¿ya? No son las distancias, ¿sí? No son las distancias. Eso no se debe hacer, ¿correcto? La distancia siempre es la que está de forma
perpendicular. Te pueden poner varias, ¿ah? Te pueden poner varias líneas, pero uno, tú tienes que darte cuenta. ¿Cuál está de forma perpendicular? ¿Sí? Ustedes se tienen que dar cuenta de qué forma está perpendicular. Ya está. Distancia entre dos rectas paralelas. También lo mismo, mira chicos. La distancia entre dos rectas paralelas se da ¿de qué? De forma perpendicular también. Mira, ve, ellos están ahí, ¿cierto? Y mira, ve, ahí se está tomando la distancia, pero los dos son de forma perpendicular. En ningún momento se está tomando, por ejemplo, una distancia de esta manera. Yo no estoy tomando que la distancia sea esta. Tampoco así. Sino tiene que ser de forma recta, o sea, perpendicular, como lo estás viendo ahí. Formando 90 grados. ¿Sí? Formando 90 grados. Y así encontramos cuál es la distancia, ¿correcto? Entre dos rectas paralelas. Y mira, ve, por eso yo siempre digo que las rectas paralelas van a la misma distancia por este motivo, mira, ve. Cuando yo quiero hallar, ¿correcto? Cuando yo quiero hallar la distancia entre esas dos rectas, mira, ve, es de 2, de 2, de 2, ¿correcto? Es por eso que yo entro en debate con con algunos libros, inclusive con un profesor, ¿no? Por ese detalle, porque a veces los de la uni piensan de otra manera, ¿cierto? Entonces, si yo, mira, ve, si yo tengo una recta así y me dicen que es paralelo así, y si dicen, según ¿se acuerdan arriba los problemas? La distancia no es la misma, ¿cierto? Si se dan cuenta gráficamente, la distancia de aquí a aquí no será lo mismo que aquí a aquí. Entonces no cumple con esto, ¿correcto? No cumple con esto. Con la distancia entre dos rectas paralelas, no cumple, ¿sí? No cumpliría. Por eso le dice, tener en cuenta cualquier punto de la recta A dista 2 centímetros de la recta B. Pero acá, mira, supongamos que acá, mira, esto es más chiquito, esto medirá 3 centímetros y este medirá 5. ¿Será igual? Por acá va a medir 4. Por acá va a medir 3.5. Por acá va a medir 4.5. Por acá ya medirá 5.5. ¿Me entienden? Por eso es que entramos en debate de que si eso, por ejemplo, si este tipo de rectas son paralelas o no. Secantes no pueden ser, ¿por qué motivo? Porque no tienen un punto en común. Porque no tienen un punto en común. Porque no tienen un punto en común, ¿cierto? Listo. Chicos, acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Hasta acá? ¿Nada? Nada, nada. ¿Listo? ¿Todo ha quedado entendido, chicos, hasta ahorita, hasta el momento en la clase? Sobre geometría. ¿Todo quedó claro, chicos? Sí, Ya. Entonces, chicos, ya son las 8, ¿sí? Porque sé que algunos capaz también están cansados, tienen clases mañana, tienen que dormir tan temprano, ¿sí? Entonces, el siguiente, ya, por ejemplo, ¿no? Algunos ya les expliqué, a otros todavía que están, son nuevos, ¿sí? Los miércoles y los jueves son 2 semanas de geometría, por ejemplo, y 2 semanas creo que de química. Los jueves son 2 semanas de razonamiento matemático y 2 semanas de física. Y así vamos a ir avanzando. ¿Correcto? Tanto en física y en química es bastante teoría, ¿correcto? Así que mayormente vamos a trabajar lecturas, ¿no? Conocer de lo más básico. En física sí vamos a ir avanzando un poquito a la práctica, ¿sí? Pero acá en geometría sí al inicio, chicos, va a ser totalmente aburrido, como a algunos capaz no les gusta la teoría, pero es muy importante, mire, ve. Acá hemos encontrado por qué arriba yo decía que no son paralelas, ¿correcto? ¿Por qué para mí no son paralelas? Pero para otros libros, otros profesores, son paralelas, ¿sí? Ahí hemos conocido. Entonces, hoy día nos quedamos hasta acá, chicos, ¿sí? Ya la siguiente clase ya vamos a continuar, por ejemplo, acá, ¿no? Graficar, por favor, para la siguiente clase, ¿no? Tener una hoja, una regla, ¿correcto? Para poder graficar esto, ¿sí? Para poder trabajarlo en clase, ¿sí? Para poder trabajar y de ahí poder terminar esto y comenzar un nuevo tema, ¿sí? Para poder comenzar un nuevo tema. Yo estaré enviando igualito en la semana, ¿sí? Lo que continúa, ¿cierto? De este tema. De este tema ya estamos terminando una pequeña parte como teoría, ¿sí? De ahí ya vamos a entrar a lo que son, más que todo,
ejercicios con ángulos o más que todo con rectas, ¿correcto? Con rectas paralelas, secantes, congruentes, ¿correcto? Ahí vamos a ir conociendo eso. Listo, chicos. Entonces, con esto estamos terminando la clase de hoy. ¿Sí, chicos? Entonces, nos vemos mañana y mañana estamos, voy a enviar ahora al grupo, ¿sí? Voy a enviar ahora el material para mañana para que lo tengan listo en razonamiento matemático, ¿sí? Para poder trabajar más que todo los ejercicios. En razonamiento matemático sí es bastante teoría y digo, es bastante práctica y menos teoría, ¿sí? Acá sí en geometría tenemos que tocar bastante teoría. Ya va a llegar un momento donde casi la teoría no se va a tocar. ¿Listo? Listo, chicos, entonces ha sido